La tenemos ya a Arturo Vallarino, embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Embajador, ¿se siente Panamá en este momento sola, además de obviamente de la compañía de los Estados Unidos y de Canadá, en la discusión sobre los derechos humanos en Venezuela que aparentemente se están vulnerando hacia un sector del país? ¿Se sienten solos en esta discusión donde buscaban tal vez por lo menos ir con una comisión in situ y verificar qué es lo que está ocurriendo? Y salen ahora con un decálogo prácticamente de 10 cosas, valga la redundancia, donde se va a decir que hay que estar en contra de la violencia, que hay que estar en contra de la intolerancia, a favor de la paz y a favor del diálogo. Mire, nosotros consideramos que Panamá ha tenido un triunfo diplomático, a pesar de los obstáculos de Venezuela para que se considerara el tema en la Organización de los Estados Americanos. Panamá cumplió su objetivo, que era traer la grave situación de Venezuela a la consideración del máximo organismo del sistema interamericano y que se desarrollara una discusión con el objeto de que se tomen líneas de acción con referencia particularmente al tema del diálogo en Venezuela. Nosotros es cierto que hemos votado en contra y que hemos presentado reservas a la resolución porque primordialmente estábamos en desacuerdo con la mención que hace la resolución de un reconocimiento a la iniciativa y a las gestiones del gobierno democráticamente electo de Venezuela en materia del diálogo, porque además hace referencia a que se continúe el diálogo y que también se habla en la resolución del diálogo ya instaurado. Por lo tanto, solamente pareciera que la resolución va dirigida a el diálogo que se ha llamado Conferencia de Paz. Y nosotros creemos que la Organización de Estados Unidos debe ser más objetiva, debe tener más neutralidad en estos casos y no aparecer como parcializada a favor del gobierno en detrimento de los otros actores sociales. Por otra parte, pensamos que el último párrafo de la resolución debía tener una disposición más activa de parte de la OEA en el sentido de dar seguimiento a un diálogo nacional en Venezuela y no solamente conformarse con estar informada del diálogo ya instaurado, del diálogo ya establecido. Entonces, ese enfoque fue el que llevó a Panamá a votar en contra. Sin embargo, nosotros dejamos constancia, además de nuestras reservas, de nuestro reconocimiento. Primero, a que el hecho de que la OEA haya discutido el tema, sobre todo a propuesta de uno de sus aliados como es Bolivia, es un signo de que Panamá no en ningún momento estuvo interviniendo, ni hubo injerencia de Panamá en los asuntos internos de Venezuela y tampoco la actuación de la OEA puede considerarse como injerencia, como han estado manifestando los voceros del gobierno venezolano y particularmente el presidente. Pero también dejamos reconocimiento de que se abordan 3 temas importantes, que son la violencia, los derechos humanos, lamentar las víctimas e instar al diálogo. Embajador, buenas noches. Gracias por atendernos nuevamente en el informativo de NTN 24. Cuéntenos qué fue eso que no vimos, a lo que no pudimos acceder los medios internacionales luego de que se tomara la determinación de que se sesionara a puerta cerrada, embajador. Mire, nosotros nos opusimos frontalmente a que la reunión fuera privada. La convocatoria la solicitamos nosotros y nosotros solicitamos una convocatoria de acuerdo con las normas generales del Estatuto de la OEA que establece que las sesiones son públicas y solo excepcionalmente pudieran ser privadas. Entonces se optó por la excepción y sustentamos que había mucha atención en la comunidad internacional en torno a este tema y que había
el derecho de informarse por parte de los ciudadanos de este hemisferio, y que además pensábamos que los medios de comunicación social cumplen una labor importante en llevar un mensaje directo de lo que está sucediendo en una organización como la OEA. Sin embargo, había una especie de aplanadora que era el ALBA y los países insulares del Caribe, que decidieron que esta reunión se desarrollara de manera secreta, y nosotros tenemos que respetar las decisiones que se tomen en el Pleno por mayoría. Embajador, dos preguntas en una, que de parte de lo que viene diciendo. Una, y es adelantarse tal vez a lo que algunos factores de matrices de opinión en Venezuela van a adelantar, y es decir que Panamá, Estados Unidos y Canadá votaron contra la paz, votaron contra el diálogo en Venezuela. ¿Qué decirle a ese sector? Y lo otro que me llama la atención es que usted dice, ante la grave situación que padece en este momento Venezuela, ¿cuál es esa grave situación que ha visto Panamá en territorio venezolano? Digo, mire, un muerto ya es motivo de mucha preocupación. Más de 20 muertos, el mismo embajador de Venezuela ha dicho que es una catástrofe. Yo creo que ustedes son los testigos, son los que nos han transmitido las evidencias de que hay exceso de fuerza en Venezuela, de que se están reprimiendo las protestas estudiantiles y que no hay una plena vigencia de los derechos humanos. Estamos hablando del derecho de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y en general del derecho a disentir. Por lo tanto, nosotros dejamos constancia de que estamos de acuerdo con esos artículos que hablan del respeto a los derechos humanos, que hablan de instar al diálogo, que hablan de lamentar las muertes que ha habido. Sin embargo, no podemos, sobre pretexto de eso, permitir que la OEA se parcialice hacia un sector en medio de la crisis venezolana. Embajador, debo hacerle una contrapregunta a lo que acaba de mencionar, y es precisamente entonces la OEA en ese instante está parcializada hacia un sector de Venezuela. ¿Qué decirle a aquellos sectores radicales, tal vez desde Venezuela y de otros sectores del mundo, que aseguran que hay países que se dejan comprar por el petróleo, por la petrochequera que llaman de Venezuela? Mire, nosotros no queremos oír posiciones radicalizadas. Nosotros hemos tratado de actuar como miembros de este organismo con la mayor objetividad y dentro de esta institución que representa a todos los ciudadanos de este hemisferio. Podrán haber muchas voces, sin embargo, yo lo invito a que usted lea la resolución en la cláusula relacionada con el diálogo para que pueda percatarse de la mención que ahí hace del reconocimiento a los esfuerzos que está haciendo el gobierno democráticamente electo de la República de Venezuela. Embajador, defender los derechos humanos le costó a Panamá el hecho de la ruptura, tanto comercial como diplomática, con Venezuela, según lo anunció Nicolás Maduro recientemente. ¿Quedan ustedes con la conciencia tranquila al haber tal vez sido el único país con una postura crítica frente a la situación en Venezuela? Por eso le dije que había un triunfo diplomático de Panamá. Panamá, por haber presentado esta iniciativa de solicitar una reunión de la Organización de Estados Americanos, ha tenido que pagar un precio, y el precio ha sido la ruptura de relaciones diplomáticas y el congelamiento de las relaciones comerciales, que implica el hecho de que se han congelado los pagos de miles de millones de dólares que adeuda Venezuela a los comerciantes de la zona libre de Colón y a la línea aérea de Panamá. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a asumir ese precio, a cambio de que efectivamente nos participemos, como usted ha dicho, en la defensa de los derechos humanos y en los temas que consideramos que deben ser atendidos por todos los miembros
de esta organización. No Embajador, solamente como un derecho, sino también como un deber. Embajador, dentro de la discusión en la plenaria de la Organización de Estados Americanos sobre el caso de Venezuela, ¿se llegaba a determinar en algún momento, y tal vez por eso parte de hacerlo a puerta cerrada, de quiénes son los responsables de la represión de la violencia en Venezuela en este momento? ¿Cuál es la carencia en Venezuela que ha llevado a un desenlace como el que tiene en este momento a más de 20 personas asesinadas en Venezuela? Eso por una parte. Y por la otra, obviamente, ¿qué va a pasar en las relaciones entre Venezuela y Panamá, no solamente dentro de la OEA, sino en el plano político y en el plano económico? Bueno, yo tengo que reconocer que aquí en la OEA solamente se ha escuchado la versión del gobierno venezolano. Aquí no se ha escuchado ninguna otra versión. Y como usted tiene conocimiento, ellos prácticamente dicen que en Venezuela no pasa nada. Y en cuanto al rompimiento de relaciones, nosotros no somos responsables de esa acción. Hemos tomado las providencias necesarias para que Costa Rica atienda los asuntos de Panamá en Venezuela. Y además le comento que pareciera que esa es una costumbre del gobierno venezolano, que ha roto relaciones varias veces con sus vecinos, y ahí está el caso de Colombia. Y confiamos en que esta crisis se solucione pronto y que puedan nuevamente restablecerse las relaciones entre estos dos países vecinos, hermanos. Embajador Vallarino, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias a usted por permitirnos divulgar nuestro trabajo.